Un nuevo programa, grandes invitados y muchos sueños cumplidos. Estamos preparando algo espectacular para toda la familia. Soy Jean Paul y nos vemos muy pronto por UCI, un canal inteligente. Recuerda que en Vez Cable Perú puedes contratar dúos de televisión por cable más internet a precios súper accesibles. Te proveemos de internet de buena calidad y de la mejor programación con 80 canales nacionales e internacionales. Además, disfruta del contenido exclusivo a través de nuestros 5 canales de producción propia. Vez Cable Perú, cable e internet para todos, orgullosamente peruanos. ¿Quieres saber todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento? Entrevistas, notas, cine, música, videojuegos, todo esto y mucho más por UCI Entretenimiento. De lunes a viernes a las 8:50 de la mañana y en la noche acompáñame a las 7 por UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. Dime, ¿extrañan las batallas? Te enseñaremos todo acerca del mundo del freestyle. Entrevistas, Concursos batallas en vivo y lo que quieres saber de tu freestyler favorito. todos los viernes Rap Center, solo aquí En UCI TV. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo conversatorio del Instituto del Futuro, aquí en UCI, un canal inteligente. Este programa, por supuesto, tiene el auspicio de la Fundación Frederick Naumann. Hoy vamos a hablar acerca de esta desconexión que a veces existe entre los avances de la ciencia y una legislación que a veces está dormida en el siglo pasado. Evidentemente, la crisis del COVID-19 ha generado una aceleración realmente, no solamente de tendencias, sino también de los esfuerzos tecnológicos, científicos, por poder encontrar respuestas inteligentes a la pandemia, a la emergencia. Y la verdad es que una de las cosas que, por ejemplo, creo que el mundo tiene que sentirse realmente impresionado, con las que el mundo tiene que sentirse impresionado, es el tema de las vacunas, porque como lo hemos dicho muchas veces, ¿no? En realidad la experiencia histórica muestra que toma muchos años tener una vacuna que realmente funcione. Pero claro,
el mundo no se había enfrentado a algo como COVID-19 en más de un siglo, y esta vez se generó toda una carrera armamentista, digamos, por encontrar una respuesta al COVID-19 y pareciera que estuviera dando buenos resultados. Ya esta semana el gobierno británico, por ejemplo, ha anunciado que va a empezar muy pronto a distribuir la vacuna entre ciertos segmentos de su población. Ojalá que todo vaya muy bien. Evidentemente, la ciencia avanza a pasos agigantados y hay la necesidad de entender si la legislación lo está haciendo de esa manera o no. Para discutir, para conversar sobre estos temas, tenemos una lista, la verdad que muy interesante, de invitados. Tenemos a Modesto Montoya, que la verdad no necesita mayor presentación en el mundo, digamos, de la ciencia y la tecnología, porque él es básicamente todo un monumento. Modesto. Él es director del Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología. También tenemos al señor Ángel Fulgueira, director gerente de Dis2Graph, una empresa del rubro, digamos, comercial que representa empresas tecnológicas de Gran Bretaña. Tenemos a Adriana Tudela, abogada, especialista en políticas públicas y en temas constitucionales, y también al señor Óscar Sumar, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur. Pero antes que nada, le voy a dejar el micrófono a Jennifer Gómez de la Fundación Frederick Naumann para que nos dé el saludo semanal de la Fundación. Jennifer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias. Muy contenta de estar nuevamente semana a semana con ustedes, con estos temas tan interesantes, ¿no? Hay un hashtag en Twitter que se volvió tendencia en un momento que decía: sin ciencia no hay futuro, ¿no? Ciencia y tecnología son muy importantes, y qué mejor que toquen ese tema el día de hoy, relacionado con el tema de nuestra área legislativa. Para los que no nos conocen, la Fundación Friedrich Naumann es una de las 6 fundaciones políticas que existen en Alemania. Nosotros estamos adscritos al Partido Liberal Alemán. Tenemos los valores liberales, difundimos los valores liberales y estamos enfocados en actividades como Estado de Derecho, Smart City, economía social de mercado, educación de calidad. Nosotros trabajamos acá en Lima, pero también realizamos actividades para los países andinos: Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile, Bolivia, ¿no? Los invito a que nos sigan en nuestras redes como FNF Países Andinos para que sepan qué actividades realizamos, y con nuestros socios y todas las capacitaciones, foros, que siempre estamos contribuyendo a dar información y sobre todo difundir estos valores para que los jóvenes estén atentos, ¿no? Y sepan realmente lo que sucede en nuestro país, ¿no? Estamos en Twitter, Facebook y Instagram. Muchas gracias. Gracias a ti, Jennifer. Muy amable. A ver, comencemos entonces esta conversación con nuestros invitados. Yo quiero comenzar con Modesto Montoya y quiero preguntarle qué tipo de apreciación le genera este año 2020 de tanto avance científico, por otro lado, de tanto dolor, evidentemente, económico, social y humano. Modesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué reflexión te causa a ti el 2020? Gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, hace un buen tiempo estoy dando una charla que se llama 80 años de la guerra del conocimiento, que comienza con el proyecto Manhattan, ¿no? Los alemanes, los nazis, tenían ya la bomba atómica en camino, y Hitler se peleó con los científicos se fueron a Estados Unidos y, liderados por Einstein, convencieron al presidente norteamericano para que le dé el dinero, los recursos para hacer una bomba atómica antes que a los nazis. Fue una guerra, concentraron a todos los científicos del mundo allí en Los Álamos e hicieron la bomba. Y eso me ha hecho recordar esta situación, ¿no? En que es una guerra mundial contra un enemigo común, que es el COVID-19, y los científicos del mundo entero se han puesto pues en movimiento en un gran proyecto Manhattan 2, digamos, contra este virus, y los resultados los estamos viendo ahora, ¿no?
De modo que nuevamente es la prueba de la guerra por el conocimiento, con el conocimiento, pero también me da mucha pena que el Perú, después de 200 años sin ciencia, nos haya, digamos, sorprendido sin los recursos para defendernos como Perú. Estamos esperando que vengan vacunas y todo tipo de tecnología del exterior que nos va a costar realmente los ojos en la cara. Bueno, veamos qué podemos cambiar a partir de esta conversación, Modesto. Señor Fulgueiras, usted representa una empresa que a su vez representa empresas ligadas a la tecnología, en particular el tema del plástico. El plástico es visto normalmente como un enemigo de la sociedad, aunque nosotros aquí, en uno de estos programas que hicimos hace algún tiempo a raíz de una publicación del Instituto del Futuro, donde revalorizamos el plástico, lo ponemos en su justa dimensión, porque reflexionamos de que el plástico en sí mismo no es un enemigo, ni tampoco malo. Lo malo es lo que hacemos con el plástico, ¿verdad? La forma como nos deshacemos de él. Y porque además también, y usted nos puede explicar un poquito mejor, no todos los plásticos son iguales, ¿verdad? Correcto, Carlos. Gracias por la invitación. Muy interesante la posición que ustedes están asumiendo, difundiendo ciertos avances científicos en el mundo de la tecnología contra el COVID, en el mundo de los envases y embalajes, para eliminar o reducir sustantivamente la contaminación cruzada que produce el contagio del virus que nos afecta. Los científicos a nivel mundial se unieron hace unos años con motivo de la pandemia generada por poco tiempo del SARS-CoV que atacó el Asia, y lograron reducir a través de minerales muy comunes que tienen efectos antibacteriales, antimicrobiales, lograron reducir la acción del virus a través de afectar el ARN del virus mediante el zinc, mediante la plata, mediante el cobre. Estos desarrollos científicos, el año pasado, cuando comienza COVID, vuelve a unirse un grupo de científicos liderado por el doctor Radu Basiu, rumano, y este hombre, liderando el proyecto, logró sintetizar y hacer unos aditivos master batch para varios productos, entre ellos el plástico, para combatir el COVID-19 con efectividad. En el mes de febrero esto fue testeado y logrado una efectividad del 98.94% en superficies de materiales plásticos. Y para aclarar simplemente, ¿qué es lo que hace este Master Batch dentro del plástico? ¿Qué es lo que hace? Hace una radiación inocua al humano que ataca el ARN del virus que está alojado en bacterias que lo transportan y le sirven para propagarse y contaminar. Entonces, yo tengo en esta mesa un producto plástico que esté trabajado con estos Master Batch, voy a poder garantizar que mis, digamos, estornudos o mi actividad viral va a ser muy reducida en 99% y evitar el contagio de los productos que estamos tocando continuamente. Bueno, vamos a necesitar una de esas cosas aquí en el estudio, porque yo sé que toco aquí este vidrio y ya me empecé a poner un poco nervioso. Vamos a ir ahondando en el tema, pero muchas gracias. Quiero preguntarle al señor Oscar Sumar, de la Universidad Científica del Sur, ¿qué le parece a él esta, digamos, dicotomía que pareciera existir entre avances de la ciencia, por un lado, y a veces retrasos notables en materia legal, o en materia de regulación, o en materia de lo que dice la ley? Y le voy a dar un par de ejemplos. El que acaba de describir, por ejemplo, el señor Fulgueiras, que no sé si necesariamente la ley contempla, la ley del plástico contempla, estimula la adopción de este tipo de plástico con aditivos, ¿no? Creo que tengo entendido que no, ¿verdad, señor Fulgueiras? ¿O sí? Correctamente, son más
contrarios que apoyo hacia las nuevas tecnologías, no conocen. Y en el caso, por ejemplo, de las criptomonedas, porque ahora, ¿quién quiere tocar billetes o monedas? Nadie. Las criptomonedas existen, pero, por ejemplo, si uno va al mercado de valores, revisa la ley, se van a dar cuenta de que las definiciones de valores financieros, etcétera, no contemplan algo que ya tiene algunos años de existencia, como son las criptomonedas. ¿Qué le parece a usted, señor Sumar? Muchas gracias, antes que nada, por la invitación. Creo que es una pregunta súper compleja porque podríamos estar hablando horas. En realidad hay varios temas involucrados. Bueno, algunas ideas sueltas en realidad, ¿no? Para comenzar, el derecho es una disciplina que tiende a ser tradicional, no va a la par con los avances científicos, y esto es algo que no es propio de Perú, sino propio del derecho como disciplina, ¿no? Derecho tiende a la tradición, ¿no? a la preservación de las instituciones, más que a seguirle el paso a la ciencia, ¿no? O a los avances en general, ¿no? de la culturales, morales o en este caso científicos. Y otra cara de la moneda y que también creo que de alguna forma está vinculado a la pregunta es si el derecho debería hacerlo, ¿no? O sea, si debería los científicos o cualquier persona dedicada a la tecnología o un área en especial del conocimiento dictar dictar las normas que obliguen a todo el resto de la sociedad, ¿no? Y ahí es donde un autor como Vermeulen, por ejemplo, de la Universidad de Harvard, es lo que llama el riesgo del expertise, ¿no? También hay un riesgo y también hace poco otro autor lo ha llamado la tiranía de los expertos, ¿no? Y es algo que hemos visto bastante ahora último en relación al COVID-19, ¿no? Como prácticamente los países han cambiado sus modelos democráticos por modelos de estados policíacos en virtud a ideas, en algunos casos científicas y en otros casos pseudocientíficas sobre cómo es que se deberían de comportar las personas, ¿no? Entonces, ahí, bueno, como ven, en poco tiempo pueden abarcarse bastantes temas en relación a esa pregunta. De acuerdo. Y sin duda estoy dejando varios de lado también. De acuerdo, pero vamos a seguir explorándolas. Y yo quiero un poco plantearle a Adriana Tudela justamente una reflexión a partir de lo que usted acaba de decir. Usted acaba de hablar de la tiranía de los expertos y de los riesgos, digamos, inherentes a un sistema de derecho que sea, digamos, que responda rápidamente a los cambios de la tecnología. Pero por otro lado, tenemos justamente los riesgos de que al no responder la legislación con la rapidez suficiente, ¿no? se multipliquen los riesgos, por ejemplo, de salud o los riesgos de carácter competitivo de las economías, etcétera. ¿Cuál es su posición al respecto, señorita Tudela? Muchas gracias, Carlos. Bueno, pienso que más que la regulación, más que ser un tema de que la regulación tenga que estar al día con los avances científicos, creo yo que el problema va más porque la regulación debería sentar las bases para que los individuos y los ciudadanos y las empresas tengan campo para innovar sin obstáculos. Solo por dar un ejemplo, ¿no? Hace unos días el Reino Unido se ha convertido en el primer país del mundo en aprobar la vacuna contra el coronavirus. Exacto. Y el equivalente del FDA del Reino Unido ya ha declarado que la vacuna es segura y que ya la van a empezar a utilizar en su población a finales de este año o a inicios del próximo. Esta es una vacuna que se ha logrado desarrollar en tiempo récord. Antes de ella, creo que la que se desarrolló más rápido fue la de la sarampión y tomó 10 años. Exacto. Así que creo que es necesario resaltar la importancia que tiene esta noticia para el mundo entero y también tener en cuenta de cuáles han sido las condiciones regulatorias que han permitido que esto ocurra en tiempo récord. O sea, es evidente que este avance científico viene de un país que es líder en términos de libertades económicas e individuales y que tiene un marco regulatorio que promueve el emprendimiento y la innovación individual y empresarial. Y esto tiene que servirnos de punto de comparación para mirar la situación en el Perú.
porque nosotros vivimos en un país en el que llevar a cabo investigación científica e innovación tecnológica es una hazaña casi imposible de cumplir. O sea, en el Perú sería inviable sacar adelante un avance de esta magnitud en tan poco tiempo. Y esto es así porque tenemos un Estado que constituye un obstáculo para la innovación. O sea, pero en lugar justamente, de ser... entonces, justamente, no sé si me está dando la razón, pero digamos, queda claro, ¿no?, que dado, digamos, la lentitud con la que los legisladores o el Ejecutivo, por ejemplo, se mueve en estos temas, realmente se hace imposible, ¿no?, tener una vacuna peruana. Por ejemplo, hay dos intentos, o por lo menos actualmente ya están en fase clínica 2, creo, algo por el estilo, ¿no? Pero aunque hubiéramos descubierto la pólvora realmente, o la bala de plata para matar el COVID, ¿no?, desde la perspectiva, digamos, del marco regulatorio peruano, no hubiéramos podido avanzar mucho, ¿verdad? Exactamente, al contrario, se hubiesen creado trabas para que esas innovaciones sigan su curso y salgan adelante, ¿no? Y creo yo que lo que tenemos que apuntar más que a que la legislación esté al día científicamente es tener una regulación que deje hacer. Que deje hacer. Y yo voy a dar otro ejemplo. El caso del cannabis, por ejemplo, el cannabis medicinal, que fue, digamos, ya regulado a través de una ley en el 2017, pero que solamente hace unos cuantos meses, a finales de 2019, se pudo, digamos, tener el reglamento, de manera que ahora se puede empezar a producir efectivamente cannabis medicinal en el Perú. 2 años de inacción, y mientras tanto, Colombia, los propios Estados Unidos, etcétera, ¿no?, han avanzado más rápidamente. Entonces, lo que hubiera podido ser una posición de competencia en el caso del Perú se convierte, pues, en una posición de indefensión, indefensión frente a la competencia de otros. Modesto, ¿tú cómo ves este tema desde tu perspectiva científica? ¿Crees tú que la regulación en general o la actitud de quienes legislan es la adecuada para avanzar la ciencia y la tecnología en el Perú? Bueno, en realidad este tema lo hemos venido tratando entre los científicos. Lo que concluimos francamente es que tenemos una sociedad atrasada, por propia voluntad atrasada, porque estamos todavía con los pensamientos, desafortunadamente, que nos dejaron hace 500 años los colonizadores. Acuérdense que la Europa de la Edad Media, un poco que quemaba a la gente que se metía con los cuerpos para estudiarlos, mientras que acá en el Perú ya había trepanaciones, etc. Aquí en el Perú, cuando uno se enfermaba, pues iba la gente a la farmacia a traer el medicamento correspondiente a la enfermedad. La farmacia natural, que son las plantas, ¿no? Los españoles traían al cura para ver si espantaban al mal espíritu. Y esa mentalidad hasta ahora sigue reinando, y especialmente en el Congreso acaba de, prolongarse la famosa prohibición de hacer investigación de transgénicos. Imagínense, todo el mundo hace investigación. Exacto. Y nosotros nos prohibimos como Congreso. Los congresistas no están actuando en función de la ciencia ni en beneficio del país, como saben todos ustedes, sabemos todos. Parece que hay más bien intereses raros que se meten. De modo que esta legislación que tenemos y el espíritu de las leyes peruanas están contra la ciencia, ¿no? Edward Margatrillo, por ejemplo, ha desarrollado una prueba COVID y ha sufrido lo indecible para ver si lo aprueban. Todo parece que estuviera en contra de la ciencia. Y además, pero sin embargo, hacen prohibiciones que ya lindan con lo ilegal y lo delincuencial, cuando exigieron que la pureza del oxígeno sea 95% o algo más, cosa que imposibilitaba usar lo que podía salvar a mucha gente. De modo que lo que podíamos decir, hemos llegado a la conclusión de que este Estado es anticientífico, totalmente anticientífico. Y propio Sagasti, que es un gran conocedor teórico del asunto, como le decía a Adriana, tiene 50% de ser ministra, porque no hay ningún científico, ningún ingeniero en el gabinete, todos son abogados, psicólogos, también hay periodistas. Economistas también, esa plaga. No, pero esa plaga,
pero ningún científico, ningún ingeniero. Eso muestra que estamos todavía en un país que le llaman incipiente con S, porque mucha gente me dice que incipiente se escribe con C. Incipiente con C ya se sabe lo que significa, pero con S significa sin ciencia. Nosotros somos un país incipiente, sin ciencia, y con políticos que realmente parecen aborrecer la ciencia. Cuando regresamos del extranjero con nuestros doctorados a la espalda, nos dijeron que la ciencia no era interesante. Los periodistas nos decían en la época, en los años 80, que la ciencia es un tema estéril, de modo que hay que ir a otro lado a hablar de ese tema. Bueno, en fin, podemos decir muchas cosas, pero la naturaleza del Estado peruano es incipiente, anticientífico. Bueno, una de las cosas que, por ejemplo, llama la atención es que en los Estados Unidos, uno de los protagonistas, digamos, de todo el tema COVID ha sido el doctor Fauci. Creo que todo el mundo lo conoce ahora. El doctor Fauci en los Estados Unidos, yo no sabía que existía el cargo, ¿no?, de Chief Scientific Advisor, ¿no?, el principal consejero en materia científica del presidente, aunque por supuesto, es totalmente anticientífico, ¿no? Pero en el Perú no existe una figura similar, ¿verdad? No existe un consejero científico que le pueda decir al presidente, que le hubiera podido decir, por ejemplo, a principio de la pandemia, al señor Vizcarra, ¿verdad?, que eso de importar pruebas rápidas no era un desperdicio de todo, ¿no? Porque ahí se gastaron $28 millones en importar estas pruebas que sencillamente no han servido para mucho. De repente servirán para hacer una tesis, digamos, de prevalencia, pero no sirvió para lo que supuestamente estaban diseñadas. Y un punto más en ese tema. Según tengo entendido, por ejemplo, creo que es Pfizer, o la empresa que está haciendo también pruebas aquí en el Perú, creo que es Pfizer, utilizado, por ejemplo, un poco esta reglamentación también que existe en el Perú, que a veces tan difícil, ¿verdad?, pero también a veces tan permisiva, que hace que, por ejemplo, para las pruebas clínicas aparezca como inversionista y no como el fabricante de la vacuna. La diferencia pareciera ser inocua, pero no lo es, porque simplemente hace que si las cosas fueran mal, por ejemplo, ¿no?, Pfizer estaría libre de cualquier tipo de responsabilidad legal. Señor Suma, Oscar, Permíteme decirte una cosa muy breve. Sí. Acuérdate que el gobierno nombró una comisión de científicos súper elevada para aconsejar sobre este tema del COVID, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Y no le hicieron caso a esta comisión y todos en un documento conjunto renunciaron en masa porque a pesar que tú dices de Fauci allá en Estados Unidos es consejero, acá pueden haber 40.000 consejeros, pero el gobierno no les hace caso. Sí, es verdad, y a los que le hicieron caso eran los que menos sabían, ¿no? Desafortunadamente. Señor Sumar, ¿a usted qué le parece este tipo nuevamente de ejemplo de dicotomía? Yo estoy empujando su punto de vista porque veo que usted pareciera pensar que el derecho tiene que ser más tradicional, un poco más rígido, velar por las cosas, digamos, que son permanentes en el tiempo, pero la velocidad del cambio es tal que, por ejemplo, está revisando el tema del plástico, por ejemplo, en el caso de la ley de los plásticos de uso único, muchos estados de los Estados Unidos simplemente han dicho, bueno, vamos a patear su puesta en efecto para aquí a un par de años. Primero, resolvamos el tema del COVID, el plástico nos es muy útil para todo, porque todo, la manera de protegerse implica plástico, así que ya después veremos las consecuencias medioambientales, pero la legislación, digamos, los cambios son muy rápidos. ¿Qué podemos hacer, digamos, para quizá encontrar un punto intermedio? Claro, no. Primero, creo que de repente lo que dije al comienzo se podría prestar a una malinterpretación. Porque yo no me refiero a que el derecho debería de ser rígido ni nada por el estilo. De hecho, concuerdo bastante con lo que ha dicho Adriana. Más bien, cuando me refiero a principios, me refiero a principios que tienen que ver con la libertad económica y justamente concuerdo plenamente en que más que regular cosas y decir cómo deberían de ser y entender, como muchas veces entendemos en Perú, que si algo no está regulado no existe prácticamente. Y en realidad el derecho es una pequeña parte de la sociedad, a veces la sentimos bastante,
pero lo cierto es que ocurren muchas cosas que no están reguladas y que no deberían estar reguladas. Entonces, hablar de los avances científicos o lo de que debería pasar en la sociedad o en la economía como si dependieran del derecho, o sea, creo que por ahí va el tema, ¿no? El derecho no tendría por qué pronunciarse sobre todo. Ajá, pero lo hace, ¿verdad? Sí, lo hace y justamente ahí está el problema. O sea, lo que debería haber es justamente respetar ciertos principios dentro de los cuales está el libre mercado y la democracia. Y eso es algo que también, o sea, regresando a mi ejemplo sobre la pandemia, ha pasado en este caso, ¿no? Entonces viene un experto y para mí, por lo menos en ese punto, no es una garantía que venga el máximo experto del mundo y diga, de acuerdo a mis proyecciones, en esta supercomputadora las personas se tienen que guardar 1 año en sus casas y van a bajar el nivel de muertes. Entonces, como el derecho y el Estado y las instituciones son una caja de resonancia y entra ese input científico y sale una norma, todos obligados a estar en nuestras casas 1 año. Pero en realidad lo que tendría que haber ocurrido es que nosotros ya tenemos un marco legal. El marco legal peruano privilegia la libertad individual, privilegia la democracia. No somos China. Entonces, en un Estado con nuestras instituciones, ese input científico tendría que haber sido tomado con pinzas y solamente de manera tangencial haber sido considerado para la elaboración de políticas públicas. Y el resultado debería haber sido muy distinto, la que finalmente se aprobara como la política sobre cómo tratar la pandemia. Entonces, o sea, yo no creo que se trate de traer al mejor científico o la mejor computadora o la mejor fórmula para calcular qué es lo que tenemos que hacer todos los demás. Porque vivimos en un Estado y bajo unas instituciones que respetan la individualidad. No, son dos dimensiones distintas, ¿verdad? Quizás estamos un poco mezclando los temas. Por un lado, evidentemente, lo que estamos tratando de poner sobre la mesa es que la ciencia avanza muy rápidamente y a veces exige, ¿no?, cambios regulatorios para poder aprovechar mejor esos avances de carácter científico, ¿no? Y por otro lado, existen, como bien lo dice usted, a veces la justificación científica, o mejor dicho, la ciencia utilizada como justificación para perseguir otros objetivos. Porque está claro que la cuarentena convertida en centena, ¿no?, tuvo un efecto realmente desastroso, porque solamente se tomó un aspecto de la ciencia, que es la parte, digamos, de ciencia dura, pero se olvidaron de que también las ciencias sociales tienen un impacto y cualquiera con 2 dedos de frente le hubiera podido decir al presidente o a quienes tuvieron la decisión que en un país donde 8 de cada 10 personas se ganan la vida diariamente en las calles, uno no podía sencillamente decir, ¿saben qué? Se van a quedar ahora encerrados en sus casas, ¿no? Pero discúlpame, Carlos, pero yo no creo que sean temas diferentes. Yo creo que es exactamente el mismo tema. Porque por un lado yo puedo decir, por ejemplo, en base a criterios científicos, puedo decir el plástico genera tales daños, entonces hay que prohibirlo. Y también en base a criterios científicos puedo decir los transgénicos son inocuos, entonces deberían de ser permitidos. Pero una pregunta previa es, cada una de estas decisiones tenemos que hacer un análisis costo-beneficio y tenemos que tomar la perspectiva científica para decidir, y debería ser la ciencia la que decida si se permite el plástico o se permiten los transgénicos, o deberíamos de basarnos en una regla por principio que es la libertad. Y la libertad hace que tú puedas usar el plástico si quieres, puedas usar los transgénicos si quieres, y las personas van a evaluar las consecuencias de lo que hacen, y si generan daños a terceros van a responder por dichos daños. Entonces, no son temas distintos. Cuando uno dice las decisiones en la sociedad se basan en análisis costo-beneficio, que se basan a su vez en conocimiento científico, está abriendo la puerta para que se tomen ese tipo de decisiones desde el expertise, que muchas veces puede ser bien intencionado y muchas otras veces, yo diría la mayoría de veces, tiene intereses detrás y no es completamente objetivo en los análisis que hace. De acuerdo. Adriana,
tú, ¿dónde te pones en este pequeño debate? Estoy totalmente de acuerdo en la misma línea de lo que está diciendo Óscar. O sea, más allá de que el Estado se base o no en la ciencia para dictar políticas públicas, el problema que tenemos es que el Estado peruano tiene una compulsión controlista que le exige supervisar e hiperregular toda acción o iniciativa individual. Y esa compulsión se refleja también, o sea, refleja una desconfianza hacia la iniciativa privada y también una soberbia que lo lleva a pensar que sabe más que las personas o que lo sabe todo, ¿no? Y esto se termina traduciendo en un Estado que termina siendo antitecnológico y anti-innovador y lleva a extremos ridículos como el que mencionó Modesto de no permitir la comercialización de oxígeno que no tenga el porcentaje de pureza que creo que es 99%. Entonces, nuestro problema es que tenemos una burocracia que ve en el cumplimiento de sus regulaciones kafkianas un fin en sí mismo y no importa si eso termina teniendo efectos devastadores para la población. Entonces, el resultado de esto es que tenemos un Estado, por ser excesivamente controlista, termina siendo anticientífico y esto se ha visto reflejado en el manejo de la pandemia, por ejemplo. O sea, el gobierno ha insistido, sin dar el brazo a torcer, en medidas supuestamente amparadas en la ciencia, pero que han tenido resultados nefastos. Y esto termina siendo anticientífico porque es inaudito que no haya ni la más mínima disposición en cambiar el curso de acción, a pesar de que es evidente que está teniendo resultados negativos. Entonces, el Estado se ha negado explícitamente en aplicar el método científico en sus políticas públicas. Y esto, digamos que más allá de ser un problema de si el contenido de estas políticas tiene o no un elemento científico, el problema está en que no está respetando las libertades ciudadanas. Me queda clarísimo y la verdad es que yo suscribo también esta visión. O sea, realmente tenemos aquí uno de los grandes males del país, es que tenemos un Estado del siglo XIX, ¿no?, tratando de convivir con una economía del siglo XX que está tratando de caminar al siglo XXI. Porque lo que tú acabas de decir efectivamente es a veces kafkiano, ¿no? Uno no entiende, por ejemplo, cómo el MINSA, por ejemplo, prohíbe la comercialización de pruebas rápidas a domicilio. Y dice, bueno, no, está prohibidas. En los Estados Unidos uno puede ir a la farmacia y te hacen la prueba rápida ahí mismo, porque básicamente, ¿qué toma? Que te tomen la sangre, la colocan, ¿no?, bajo ciertos protocolos, y allí lo verá el laboratorio, ¿no? Pero efectivamente hay un exceso de regulación que lo que ha hecho es que tengamos los resultados que tenemos, tanto en materia económica como en materia humana. Y quizás el mejor ejemplo, fíjense, o por lo menos que tenemos en esta mesa, ¿no?, es el tema efectivamente del plástico, porque claro, yo le escucho al señor Fulgueira y digo, yo quiero que esta mesa sea antibacteriana y que este micrófono y que este lapicero que estoy tomando también sea antibacteriano, ¿no?, que no está tan expuesto a tanto bicho raro, ¿verdad? Pero eso aparentemente no es posible porque la regulación es excesiva. ¿O estoy describiéndolo mal, señor Fulgueira? Bueno, Carlos, mira, el problema de desconocimiento científico, que es muy serio, con respecto a los avances tecnológicos de los británicos en combatir la contaminación cruzada por bacterias, microorganismos y el virus. Si aquí, por ejemplo, hoy vemos en el periódico avisos de mascarillas antivirales producidas en Italia, lavables 100 veces. Este producto, que es lo que estamos hablando, antiviral, nosotros podríamos haberlo traído hace muchos meses al Perú como gobierno y decirle a la gente, recomendamos que la mascarilla sea antiviral, recomendamos que los plásticos que nos van a cubrir a los médicos y a las personas que están al frente de la batalla del COVID sean antibacteriales y antivirales, y también desconocen cómo se biodegrada el plástico si no se recicla y si no se cuida. La oxidación de la cadena polimérica del carbono hidrógeno de un etileno, que es el plástico, es algo muy común en toda la agricultura mundial para cubrir los cultivos. Y esa biodegradación es natural. Y acá en las autoridades, las regulaciones impiden y se pide que se hagan de maíz compostables, no habiendo un municipio que composte
ese compostable. Entonces seguimos contaminando de por vida la naturaleza. Y este desconocimiento, el amigo Montoya nos va a poder ilustrar más en algún momento, hace que se pierda un montón de dinero no cubriendo hospitales, postas médicas, policías, uniformes militares, policiales, antivirales, hechos con telas de algodón peruano combinados con plásticos, Dralon, etcétera, que tengan agentes antivirales. Entonces el policía, el hombre, el médico estaría cubierto y no hubiéramos perdido todos los médicos que se han muerto porque no tenían defensa del COVID, porque los enfermos llegan, inundan el ambiente donde está un médico. Si el médico está cubierto con plásticos antivirales, lo estamos protegiendo. Esto está pasando en el mundo entero y en el Perú todavía estamos muy atrasados, porque no hemos tenido oportunidad de que la autoridad regulatoria, MINSA, Ministerio de Medio Ambiente, etcétera, sepa de estas tecnologías, porque están preocupados en pruebas rápidas. Pero tenemos pinturas antivirus, tenemos pinturas que podríamos, digamos, cubrir todo aquello que sea lugares públicos, paredes y demás, donde reduciríamos totalmente la contaminación del virus. Entonces yo convoco a través de esta mesa, tanto la parte legislativa como la científica, en que se hagan nuevas normas donde se diga, bueno, vamos a hacer plásticos contaminantes, pero hagámoslos que se biodegraden naturalmente y que tengan una función complementaria, antiviral, antibacterial, antimicrobiana. Y con eso vamos a reducir la contaminación ambiental y la protección de nuestras fuerzas médicas y nuestras fuerzas armadas que están cubriendo el caso. Y toda la población conocería a través de la educación científica obligatoria de qué beneficios trae esto. ¿Por qué es que es mejor usar una mascarilla, un protector facial, un lente, un guante antiviral? Porque el virus va a morir tocando ese producto. De acuerdo. Y no lo vamos a estar. De acuerdo, muchísimas gracias. Modesto, te pregunto, tomo el anzuelo que me acaba de lanzar el señor Fulgueiras, ¿no? Y te pregunto a ti, ¿a quiénes habría que educar en materia, digamos, científica para que el estatus en el que estamos cambie de manera radical? Tenemos que darle una escuelita, digamos, a los legisladores, a los próximos candidatos al Congreso. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para sensibilizar a quienes deciden, ¿no?, que la ciencia no es un tema marginal, sino que se ha puesto realmente en el centro de la vida de las personas? Bueno, de manera provocadora hemos convocado a la formación de un partido que se llama Partido de la Ciencia.pe. ¿Ah, sí? ¿Tu partido? ¿Y estás participando en las elecciones o no? No, todavía te invito para que participes allí, pero estamos todavía por inscribirnos. Pero estamos decididos. ¿Por qué razón? Porque ya durante 40 años hemos estado tratando lo que ustedes están hablando, de convencer a los políticos, de convencer al congresista, al primer ministro, al presidente. De todas las formas hemos tratado, pero hemos rebotado contra un tremendo muro de incomprensión, pues entonces de modo que ya es imposible. Pero yo quisiera también tratar este tema de la libertad. Yo obviamente soy amante de la libertad humana. Sin embargo, en nuestro país no se puede hablar de libertad completa, por lo menos, porque no tenemos una educación adecuada que nos haga libres. Ponía un ejemplo simple, entre tantos ejemplos, ¿no? Si tú eres un científico bien formado, o medianamente formado, tú tienes la libertad de escoger el país que se te antoje para vivir, ¿no? Muchos de nosotros hemos venido porque nos gusta el Perú, pero la mayoría se va y dice, Suecia me gusta, se van a trabajar a Suecia. Pero un pobre señor que no tiene absolutamente ningún nivel de educación, no tiene otra libertad que trabajar pues en estos sistemas agrarios que ganan 30 soles diarios, ¿no? Y tienen que levantarse de alguna forma a protestar, creo yo. Y tampoco se puede hablar de libertad cuando no se tiene una
básica, educación científica que te permita escoger qué comer. La comida chatarra no la escogen porque quieren ser libres, no, sino porque no saben los daños que se hacen. Por supuesto, la gente que sale cuando hay riesgos, ni siquiera comprende que hay riesgos, o sea, salen por ignorancia. De modo que la primera cosa para lograr un país libre es la libertad dada por la educación. Hay un filósofo francés o político, no me acuerdo, soy malo para memorizar los nombres, que dijo, la única libertad que tienen los pobres es de dormir en el puente. De modo que es un poquito complicado. Contrario a lo que piensa mucha gente, para terminar, y como soy un poco provocador, la gente más libre que conozco yo son los cubanos, porque los cubanos tienen una educación tan estupenda que cuando estuve en Estados Unidos me dijeron que los mejores profesionales de América Latina eran los cubanos. Y los cubanos bien formados se van a donde se les pega la gana, y cuando van a congresos científicos, yo he ido a varios en La Habana, ellos regresan a su país felices y ahí están colaborando. Y la gente que se queda allá, simplemente porque le gusta estar pues, en Cuba, le gusta la manera de vivir. Modesto, creo que, la libertad de irse, creo que está siendo un poco inocente, porque en realidad toda esa parafernalia, digamos, científica, cubana, de exportación, es parte pues de todo un modelo propagandístico. Pero bueno, ese va a ser tema quizás en algún otro momento, digamos, de conversación. Pero yo tomo lo que tú dices acerca de la educación como un elemento fundamental de la libertad, ¿no? Y de hecho me has hecho, mientras te escuchaba, me hacías recordar un poema unos versos que escuché cuando era muy niño. Sí. Ya, bueno, hay un corte comercial. Lo principal de lo que quiero decir es que sí, el Perú tiene que tener una educación que nos haga libres, que no es el caso. De acuerdo, perfecto. Creo que tenemos un corte comercial. Yo es la primera vez que escucho que hay un corte comercial. Ahí vamos, ahorita regresamos entonces. UCI, un canal inteligente. En UCI Edición Central te contamos todo lo que acontece a nivel nacional de forma veraz y transparente. Siempre listos para informar. UCI, un canal inteligente. ¿Tienes una denuncia o emergencia? Queremos escucharte. Comunícate a nuestro WhatsApp y cuéntanos tu caso. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. Bueno, estamos de regreso. La verdad es que me agarró por sorpresa. Yo no sabía que teníamos. Aparentemente, toda la semana vamos a tener un pequeño corte así para anunciarles otros programas, por supuesto, de la programación aquí de UCI, este canal tan inteligente, donde semana a semana tratamos temas como lo que estamos viendo hoy día. Gracias a Oscar Sumar, que ahora yo conozco un concepto que no conocía, que es la tiranía de los expertos. Y quería preguntarte, Oscar, si podemos también hablar de la tiranía de los legisladores. O sea, vivimos realmente en un país donde pareciera que lo que hacemos, lo que no hacemos, etcétera, realmente está tan reglamentado que a veces siento sinceramente que me equivoqué de país. No sé, ¿estamos en una tiranía de los legisladores?
Sí, de hecho, bueno, lo clásico es, claro, el Estado es el que coarta las libertades individuales y en el caso de Perú, sin duda, es un buen ejemplo de eso. Yo quería no dejar de decir unas palabras sobre lo que ha mencionado el doctor Montoya, ¿no? Sobre el tema de que sin educación no puede haber libertad, pero luego llevando el concepto de educación a un punto como que si alguien no sabe, por ejemplo, qué es lo mejor para comer, entonces no es libre de elegir en general. Y esto justamente es lo que ha traído que en Perú exista algo como la ley de alimentación saludable, donde viene un experto o un grupo de expertos y nos dicen esto deberían de comer, esto no deberían de comer. Pero creo que justamente esa concepción de la libertad, como que existe un conjunto de cosas que es correcto hacer en base a algún criterio, en este caso científico o numérico, es justamente algo que se opone completamente a la idea de libertad individual y al ideal individualista, ¿no? Justamente el individualismo y la libertad presuponen el error, ¿no? De hecho, justamente hoy día, coincidentemente, estaba leyendo Memorias del subsuelo de Dostoyevsky, y en una parte él dice, o sea, literalmente esto, ¿no? Les repito por centésima vez que hay un solo caso en el que el hombre puede conscientemente y a propósito desear para sí mismo algo que le sea incluso perjudicial, algo estúpido, sí, de lo más estúpido, a saber, tener derecho a desear algo que le sea absolutamente estúpido sin estar en la obligación de desear solo cosas inteligentes para uno mismo. Sí, el hecho de poder decidir es cosas que son caprichosas, que son contrarias a la razón, que son errores, que son cosas perjudiciales para nosotros, es justamente lo que nos hace libres. Porque si todas las personas decidiéramos en base a la razón, dejaríamos de ser humanos y nos convertiríamos en piezas de engranaje de una máquina. De acuerdo, Oscar, pero eso tiene como robots, pero ¿no? tiene límites, ¿verdad? Porque si yo, por ejemplo, la frase esta de Dostoyevsky y la conceptualización que tú estás poniendo al frente, lo llevo, por ejemplo, al tema de las mascarillas, ¿no? Que es justamente lo que está pasando en muchas partes del mundo, donde hay gente que dice, es mi derecho, ¿verdad?, a equivocarme, es mi derecho a hacer algo estúpido, es mi derecho a no ponerme mascarillas en un ambiente público, pero mi derecho acaba donde empieza el derecho de los demás, ¿verdad? ¿No hay puntos grises, Adriana? ¿Tú qué dices? ¿Adriana? Sí, perdón, estaba con el micro apagado. Sí. No, yo en principio coincido plenamente con Oscar. Creo que sí hay algunas zonas grises, o sea, solo por dar un ejemplo, por ejemplo, sobre la obligación de ponerse cinturón de seguridad cuando uno maneja. Digamos que es una obligación legal y uno, en principio, tendría derecho a no ponérselo, pero si uno no se pone cinturón de seguridad, pone en peligro no solamente la vida de uno, sino también la de terceros. Entonces, creo yo que, como tú bien has dicho, Carlos, uno tiene derecho a equivocarse y uno tiene derecho a vivir su vida de la manera que estime correcta, a pesar de que, según la ciencia o cualquier otro criterio no lo sea. Pero ese derecho efectivamente termina cuando empieza el derecho de otros, ¿no? Si yo, a través de mi libertad o de acción individual, empiezo a afectar el derecho de un tercero, entonces digamos que ahí está el límite. Pero eso no quiere decir que todo el mundo tenga que actuar de una manera establecida centralmente o desde el Estado como correcta. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Miren, la verdad que nos queda apenas un par de minutos y yo no quiero dejar de hacer algunas señalizaciones para beneficio de nuestros oyentes y los televidentes, ¿no? Está claro que efectivamente el sentimiento de libertad es lo que debería predominar. Está claro que en el Perú la burocracia, el exceso de formalismo, el exceso de regulación, de microregulación, etcétera, está matando la iniciativa, está matando también nuestra capacidad de ponernos al día con el mundo y nos está también está coactando nuestra
nuestra capacidad para poder tomar lo mejor que el mundo tiene que ofrecer en materia tecnológica. Yo me quedo con esta idea, ¿no?, de que sigo tocando superficies que no me hacen feliz, me ponen un poco nervioso, ¿no? Y que yo quisiera, por supuesto, que esto cambiara. Evidentemente necesitamos que los legisladores, necesitamos que las autoridades en general tengan los ojos y los oídos más abiertos para ver y escuchar lo que nos dicen la gente, como en esta mesa de expertos, ¿no?, que tratan de dar un mensaje de valoración de la libertad individual, ¿no?, y de aprovechamiento de lo mejor que la ciencia tiene que ofrecernos. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar. Por supuesto, a UCI, muchas gracias por permitirnos utilizar su canal, digamos, para transmitir este tipo de idea. A la Fundación Frederick Naumann, muchas gracias por el apoyo constante. Soy Carlos Anderson y este ha sido el conversatorio del Instituto del Futuro. Muchas gracias.